una de las entrevistas más importantes que me tocó realizar para la revista Deportbox. La palabra de Carlos Bianchi nos cuenta un raconto de su vida personal y futbolística. Carlos Bianchi es un ex futbolista, ex entrenador y ex director deportivo argentino. Se destacó como uno de los más prolíficos delanteros argentinos de su época, marcando récord en Argentina y en Francia. Raconto de su vida y carrera futbolística. Bueno, de una familia muy humilde, hijo de un canillita. Canillita, para los que no lo saben quiénes son en Centroamérica o en América, es el que tiene kiosco de diarios, que vende diarios. Vida muy sacrificada, tienen 4 días solamente en el año que no trabajan. Creo que debe ser el único oficio que trabaja full time, como se dice, ¿no? Pero bueno, padre lo hacía para tener bien a sus 3 hijos y a su esposa. Nací en un barrio humilde, que es el barrio más chiquitito que hay en la capital, que se llama Villarreal, a 10 cuadras de la cancha de Vélez Arfield. Yo nací hace 66 años ahí, y calle de tierra hasta los 20, rodeado de potreros, de campos para jugar al fútbol, donde yo ahí encontraba mi felicidad, porque la verdad que nosotros la felicidad la encontrábamos en esos momentos que podíamos dedicarle a jugar al fútbol, porque era lo que más amábamos, lo que más nos gustaba. No había otra cosa para nosotros. Y tuve la suerte de que Tinogasta hasta Juan B. Justo es 1 kilómetro, y había 10 canchas de fútbol en esa época. Y bueno, yo crecí ahí y crecía jugando al fútbol continuamente, sacando las horas que uno iba a la escuela. Y siempre digo que yo no aprendí a hablar en inglés y no aprendí a nadar por el fútbol. ¿Por qué digo eso? Porque yo vivía a 3 cuadras de la cancha de un gran club, Ateneo Popular de Versalles, que tenía una pileta olímpica, y donde mi madre llevó a mis hermanos y a mí a aprender a nadar. Y a la segunda clase le dije a mi madre: "Ma, las 3 horas que tengo que estar acá o 4 prefiero ir a jugar al fútbol", y me fui a jugar al fútbol. Por eso no aprendí a nadar y huía. Pero aparte, sí, claro, había que ir al club, a hacerse socio. Pero el viejo era un fenómeno, trabajaba todos los días del año, porque esos 4 días que no trabajaba a veces iba y abría el kiosco diario igual. Hacía que nosotros pudiéramos ir a colegios católicos y eran privados. Mi padre no tenía vicio, nunca tuvo un auto. Y después no aprendí a hablar en inglés porque la hermana de mi padre, que era profesora de inglés en la universidad, mi madre me mandó a estudiar inglés y le dije lo mismo que le había dicho con la natación. Le digo, el inglés puede ser que sea necesario, le digo, pero yo tenía 12, 13 años, le digo, yo prefiero ir a jugar al fútbol. Y no aprendí a hablar en inglés y no aprendí a nadar. Y hoy a los 66 años agradezco de haber ido a jugar tanto tiempo al fútbol, porque me dio de comer, que es lo más importante. Tal vez el inglés y el saber nadar no me hubieran dado lo que me dio el fútbol. Donde vive ahora Juan Carlos, y el muchacho se llamaba Juan Carlos Meli, que le decíamos Coquito, y había hecho un equipo de fútbol, era soltero, vivía con su hermana y su madre, y había hecho un equipo de fútbol que se llamaba Unión y Paz. Y empezamos a participar del campeonato y teníamos un equipazo. Y pobrecito, en un torneo de Pascua que se organizaba, él el día anterior empezó a dar la citación, iba con la bicicleta y daba la citación para el otro día a todos los componentes del equipo de Babi. Y yo ese día, yo lo acompañaba siempre en el porta equipaje, y ese día no fui porque mi madre me dijo: tenés que estudiar para ir a jugar al torneo mañana. Y no lo acompañé, con tanta desgracia que lo agarró un colectivo en Nogoyá
y Bruselas a 3 cuadras, y lo agarró y golpeó la cabeza contra el cordón y se murió. Tenía 35 años, pobrecito Coco. Y yo no fui con él ese día de casualidad, porque mi madre no me dejó. Y como dentro de todo yo me la rebuscaba, había un club en la capital que se llamaba Ciclón de Jonte, muy famoso en esa época, había ganado el Luna Park, había ganado en Parque Chacabuco, y me vino a buscar para ir a jugar. Y empecé a jugar porque empezó a comprarme las zapatillas, porque jugábamos torneos de Babi, 3-4 torneos por semana nosotros. Y después supe que la mayoría de los jugadores de ese equipo de torneo de Ciclón de Jonte era una sucursal para Vélez Sarsfield. Y entonces fui a jugar ahí los torneos de Babi y después terminé jugando en Vélez Sarsfield. Y el responsable de todo técnicamente era Osvaldo Bottini. Osvaldo Bottini era el número 9 que había salido de San Lorenzo, que había tenido la mala suerte de haberse lesionado de la rodilla, y en esa época el que se lesionaba, pero que fue el que me dio dos cosas muy importantes. Me enseñó mucho técnicamente, todos los gestos que había que hacer como número 9. Cuando yo arranqué, el goleador de ese equipo no era el número 9, era el número 10. Yo jugaba con el número 10, el 7 a la derecha, el 8 tiradito atrás, el 9 tiradito un poquitito atrás, el 10 de punta y el 11 de punta. El 10 goleador de punta, era un 10. Pelé jugaba con el 10. San Filippo jugaba con el 10. La mayoría, Puskás era tan goleador o más que Di Stéfano, que era un 10. Los 10 en esa época jugaban más de punta que los 9. Con el tiempo ya empezó el 9 a ser más de punta, el 10 entró cuando nació el 4-3-3, pero el 10 atrás y el 9 quedó de punta. Entonces el 7, 9 y 11 eran 3 puntas. Y el 8 y el 10 eran un volante trazado. Y empecé en la novena y me dediqué al fútbol, porque yo... el haber tenido un padre como el que tuve es un favor del cielo, ¿no? Un padre no solamente, un padre y una madre, pero mi padre la hizo simple. Yo a los 14 años estaba en segundo año, colegio de curas, y de la noche a la mañana me echan los curas de la escuela por amonestaciones, y cuando llega a casa mi padre me dice: ¿y qué vas a hacer? Y voy a ser jugador de fútbol profesional, le digo, a los 14. Me dijo: mirá vos, vas a ser jugador de fútbol profesional. Qué bien, muy bien. ¿Pero estás seguro, no? Me dice: sí, papito, le decía yo, papito, yo voy a ser jugador de fútbol profesional. Me dice: muy bien, vas a ser jugador de fútbol profesional. Pero a partir de mañana te levantás a las 5:30 de la mañana y vas a abrir el kiosco de Diario Voz. Me la hizo simple. Otro día estaba en General Paz y Beiró, a las 5:30 de la mañana, esperando el colectivo que me llevaba, 2 colectivos tenía que tomar, que me llevaba hasta el kiosco de diario. Ese día comprendí que tenía que ser jugador de fútbol sí o sí. Mi hermano Eduardo tiene 13 años menos que yo, Eduardo Rubén, al cual llamo Huevo. Fue un accidente que había tenido una vez con un carro, que le pasó la rueda del carro por arriba de la cabeza, le dije: la cabeza te quedó hecho un huevo. Y después mi hermana María Alicia, que tiene 5 años menos que yo, ama de casa, una vida normal. Mi hijo tiene 3 varones, mi hijo de 42 años, Mauro Carlos, uno de 21, otro de 18 y otro de 12. Y mi hija, que ya va por los 40, Brenda, que tiene 2 hijos, uno de 6 y otro de 4, una nena de 4, varón y nena. Y ahora, bueno, ya pararon porque ya llegó la nena. El asunto era buscar la nena, parece. Roberto arrancamos nosotros juntos en el Babi y después empezamos la novena. Cirujano también, su padre había sido cirujano. Y empezamos a hacer las divisiones inferiores juntos, pero él, al seguir los estudios de medicina, fue escalando año por año. En cambio yo hice el recorrido de la novena, la primera lo hice en 4 años. Año y medio ya estaba en la tercera, con 16 años, y a los 18 años ya debuté en primera contra Boca. Y el técnico era don Vittorio Spinetto, que me hizo debutar contra Boca. Don Vittorio, que vivía a 300 metros.
y se dedicaba más a lo social que al fútbol. Entre los cuales estaba Raúl. En esa época ya. Estaba Raúl Gámez. Don Vittorio pasaba de camisa y corbata, traje negro, camisa blanca, corbata azul o negra. Pasaba a los 300 metros hasta su casa. Nadie le decía una palabra. Y tal vez venían de perder 3-1, 4-1 de local. Juego 3 partidos y después vuelvo de vuelta a la tercera. Salimos campeón al año siguiente, en el 68, cuando Manuel Giudice. Y 3, nunca más, 25 años. Era un grupo muy diverso, era diverso en el sentido que había jugadores de todas las provincias. Había de Tucumán, de Mendoza, había 4 o 5 tucumanos que venían para las divisiones inferiores, dormían abajo de la tribuna. Había salteños, había pampeanos, había de todas las provincias. Ahora éramos 4 o 5 que éramos de la capital nada más. Estaba Luna, el 7, estaba el Turco Hueve, el 9, Omar, estaba Pichino Carón, el 11, estaba Lucho Atela, Moreira me parece, y yo éramos de 30, éramos 4, 5, 6 éramos los que éramos los porteños. No, muchos venían para la reserva tercera y después algunos lo compraban para la primera directamente, pues ya venían con una cierta edad. El 68 el equipo, que desgraciadamente duró poco. Pues nosotros fue el mejor equipo del año ese, porque nosotros perdimos en semifinales de Metropolitano, que sale campeón San Lorenzo con los Matadores, pero San Lorenzo duró 3 meses. Y nosotros seguimos después, en el Nacional salimos campeones. Pero el técnico don Manuel Giudice, que había ganado la Copa Libertadores con Independiente ya, y que tenía mucha experiencia en copas, se fue del club. Y se fue del club por una cosa increíble. Los 2 clasificados, que eran Vélez y River para jugar la Copa Libertadores, no quisieron participar de la Copa Libertadores porque dijeron que daba pérdidas. En el 69 sale campeón Estudiantes. Antes había salido Independiente, antes había salido Racing. Y no quisieron participar de la Copa Libertadores. Entonces el técnico se fue. Y ahí empezó una época que más o menos en el 71 tuvimos un muy buen equipo, perdimos el título en la cancha nuestra, llevando un punto de ventaja, perdimos de local el último partido, y en el 73 me voy para Francia. A Francia me lleva Rafael Santos, un exjugador que había jugado acá en Independiente un poco, en Chicago, y se fue a hacer toda su carrera a Francia. 56 pierde contra el Real Madrid, y el mejor jugador de Stade Reims en esa época era Raymond Copá. Lo compró el Real Madrid por 3 años. Raymond Copá salió campeón 3 años seguidos de la Copa de Europa con Real Madrid. Volvió, lo llevó al Stade Reims a la final de la Copa de vuelta, que pierde contra el Real Madrid. Quiere decir que en 5 copas seguidas Raymond Copá participó como jugador. Lo tengo en película, lo tengo a Raymond Copá de partido de Real Madrid. Pero recuerdo que una vez era tan buena, pues salió mejor jugador de Europa Raymond Copá. Era tan bueno que Di Stéfano un día dijo: cuando nosotros íbamos ganando 1-0 y teníamos un partido complicado, si le dábamos al Franchute, y el Franchute se quedaba con la pelota 5 o 10 minutos, no se la podían sacar a nadie. Dicen que tenía una habilidad tremenda. Y bueno, y era un equipo que en esa época había sido un grande de Europa. Después, cuando empezó a llegar el dinero en el fútbol, empezó a ser un equipo normal, porque Reims está en una... Reims, para que todos los que saben, y para los que no lo saben, es la capital del mundo de champán. Se venden 500 millones de botellas de champán en el mundo y salen de Reims. Reims es un equipo de una ciudad de 250.000 habitantes, un poco burguesa, que le da la situación de los viñedos, pero es un equipo de mitad de tabla, digamos. Carlos, lo que ganaba en un año, hoy en día hay jugadores que lo ganan en un día. Quedó 7 años en Francia. Pasa que yo era muy respetuoso de los contratos y entonces me quedé 4 años ahí. Francia fue el primer país en el mundo que instauró el contrato a tiempo. Y yo fui, ahí yo digo que el empresario no hizo bien las cosas, no me puede hacer firmar un contrato a mí de 6 años. Porque yo tenía 24 cuando voy y iba a quedar libre a los 30. Me hacía firmar un contrato de 4 años y me volví a los 31 años. Mi señora ya, estábamos casados desde el 72
después de 5 años y 2 meses de novios. Mauro tenía 9 meses cuando fuimos para allá. Mauro nació en octubre. Y nos fuimos en julio del 73. Y Mauro tenía 9 meses y después vino Brenda en el 75, pero vino a nacer acá también en Buenos Aires. Y nos hizo lo que siempre, por eso nosotros queremos tanto Francia y por eso adoptamos la nacionalidad francesa después con el tiempo, en el año 90. Para agradecerle todo lo que nos aportó Francia. Francia nos aportó cultura, nos aportó educación, una vida civil, democrática, como desgraciadamente nunca la tuvimos. Como no existe acá, digamos, tal vez. Entrevista exclusiva a Carlos Bianchi, ex futbolista, entrenador y ex director deportivo argentino. Se destacó como uno de los más prolíficos delanteros argentinos de su época, marcando récords en Argentina y en Francia, para revista de Por Box por Carolina Forchino.